Pues mira, mi nombre es Ana María Montañés Castillo. Nací el 31. Pues nací en Málaga. Yo he vivido en Totalán, he vivido 8 años. Después ya me vine aquí y ya llevo desde entonces toda mi vida. Aquí en Torre de Benagalbón, ¿no? Torre de Benagalbón. Pues mira, de mis abuelos tengo muchos recuerdos. Mi abuelo hacía horno de carbón, cortaban la leña y iban poniendo así alrededor todos los palos, le iban dejando unos boquetitos a los lados y los rellenaban todo de tierra y por esos boquetitos le prendían fuego y ahí se iba cociendo el carbón, se iba cociendo hasta que se hacía. ¿Y el carbón aquí dónde se hacía? ¿Qué zona era la que se iban a...? Bueno, estos los hacían allí en los campos de Totalán. Hay parte de sierra allí, ¿no? Parte de sierra. ¿Y de qué carbón, de qué árbol se saca? ¿De qué madera quemaban? Bueno, pues yo creo que eso de todas las maderas, de olivo, de almendro... De todo lo que había por allí, ¿no? Todo lo que había por allí. Eso, el hacer carbón requería muchas personas, ¿lo hacía una persona sola o...? Eso ahí lo hacía mi abuelo solo. ¿Y qué era? ¿Un terreno que él tenía preparado para hacer el carbón? ¿O? No, lo hacía en varios sitios. Varios sitios diferentes. En varios sitios porque lo llamaban que había mucha leña y entonces allí hacían un redondel en la tierra y allí hacían el horno. ¿Cuántos kilos de carbón podía sacar su abuelo? ¿Qué lo hacía? ¿Todos los días él hacía carbón todos los días? El carbón tarda una pila de días en hacerse. Ah, tarda tiempo, porque ¿no? Eso va requemando hasta que se hace en carbón. Hasta que combustiona y se queda se como... va quedando en carbón. En el tizón. Eso, claro. En el tizón. Sí, ese tiraba una temporada y luego después tenía unos huertos y sembraba cosas y así era su vida. Un poquito de todo, ¿no? Tenía el campo y luego tenía también aquella especialidad de hacer el carbón, hacer ¿no? el carbón. Que por eso era conocido él por el carbonero. Sí. Él lo conocían por el chirrillo. Y el carbón entonces que se utilizaba en las casas para... Eso lo vendían, en las carbonerías lo vendían, porque antes, ¿sabes? Yo no sé si tú lo conoces, pero antes, yo no lo conocía ya lo del carbón. Lo del carbón, pero antes había muchas carbonerías y se compraba el carbón, había unas anaces y se metía el carbón, se le emprendía y guisaba mucha gente con el carbón. Se guisaba con el carbón y también se calentaba, había braseros de carbón. Brasero del carbón, todas esas cosas. Casi todas las familias consumían carbón, ¿no? Claro. Y era costumbre que se comprara y también que había familias que lo hacían para ellos mismas. ¿O no. Se compraba normalmente, se compraba, ¿no? Sí. Y su abuelo se dedicaba a esto. ¿Qué podía valer un saco de carbón? Entonces eran esas cosas muy baratas, esas cosas eran muy baratas antes. Porque también no tiene mucha... Porque eso no tiene mucho gasto y claro. Eso no era caro, eso era barato. ¿Recuerda que se dedicara mucha más gente allí por la zona a hacer carbón? A él que lo hacía, por aquella zona él. Además de esto tenía su huertecillo, tenía su huerto y tenía sembrado cosas. En aquellos huertos por allí, por aquella zona, ¿qué es lo que se...? Pues mira, sembraba tomate, sembraba habichuelas, sembraba verduras de todas las cosas, sembraba sus papas, todo eso sembraban unos huertos que tenía. Y en Totalán, que es una zona montañosa y complicada de terreno, digo, ¿cómo llevaban el agua? Por ejemplo, ¿había agua de pozo? Agua había una fuente. Y de ahí suministraban. Y ahí cogían el agua para las casas. En la casa no había agua ninguna. La huerta que él tenía era de La huerta que él tenía, había una alberca que venía el agua por una cañada, yo no sé por dónde, la cuenta que la alberca se llenaba de agua y con eso regaban los huertos. Y con eso regaban por allí, ¿no? Sí, y luego en el pueblo había una fuente, porque como antes bajaban los aguaderos de los sitios de las montañas, ¿sabes tú? Y venían y tenían algo hecho y venía el agua allí a un pueblo en una fuente. Allí no faltaba el agua, ¿no? Había agua... Allí había 2 o 3 fuentes.
Y había yacimiento de agua, Sí, ¿no? había Como me dice. yacimiento Y de pozo agua. también, habría casas que tendrían su pozo a lo mejor. Bueno, de eso no sé yo. De lo que me recuerdo de eso, de la fuente. ¿Estaba la tierra en Totalán muy repartida entre las familias? ¿Había muchas familias que tenían su huerto propio? Sí, había, y muchas familias que había que se dedicaban a eso. Pero digo, propiedad de ellos tenían. Propiedad de ellos. Y luego supongo que a lo mejor también había gente que tenía mucha tierra, Claro. como ocurría en muchos pueblos, ¿no? Mucho olivo, mucho almendro, muchas cosas de esas. La almendra también es típica de ahí, de esa zona de la Sarquía, ¿no? Sí, de la Sarquía. El almendro requiere menos cuidado todavía que el olivo, ¿no? El almendro sí. El El almendro lo talan y lo arreglan y ya hasta que echa su fruto, otra vez lo arreglan y ya está. Y el olivo necesita más porque lo tienen que cuidar más para la aceituna y eso, lo tienen que cuidar más. Y para cogerse es a lo mejor más trabajoso el almendro que el olivo, está No. más, El almendro se coge mejor que el olivo, sí, porque son las almendras más gordas son más, y son más el grandes. olivo es más menudo. Pero en el terreno en el que está, los almendros muchas veces, yo por lo ¿Y que veo, pecho? están más pechos los almendros que la oliva, ¿no? Que a lo mejor están en zonas Más baja. más bajitas para que se puedan trabajar mejor, Sí. ¿no? Pero se pagaba lo mismo por recoger una cosa que por otra, ¿no? Antes se pagaba muy poco. Por recoger aceitunas se pagaba muy poco, 2 pesetas por un saco de aceitunas. Y yo he partido almendra y me han pagado a 2 pesetas la arroba que le decían, La arroba que tenía, 12 kilos. 12 kilos de almendras partidas, ¿cuántas Había- pesetas me ha había dicho? 2 pesetas. 2 pesetas, o sea que había que partir Había almendras. que partir almendra con ganas, partirla y escogerla. No Claro. era solamente partirla y dejarla partida. Había que partirla y escogerla. Porque había muchas almendras que salían Mala, y por eso había que escogerla. La almendra se coge con casco, una cáscara que tiene más Cáscara. grande, claro. Y teníamos una piedra y un martillo. Y así se iba partiendo. Y esa almendra, Sentada en el suelo, la piedra por delante, y así se partía. y se juntaban muchas mujeres para eso, Muchas mujeres. porque eso era un trabajo más bien de mujeres, ¿no? Mujeres, sí. La aceituna, a lo mejor sí había más. También, en la aceituna también había mujeres, pero en las almendras había más mujeres. Sí. ¿Y aquella almendra por allí, por la zona, había algún almacén de almendra? No, O eso lo llevaban para esa parte de Vélez y por ahí. por ahí lo llevaban para venderlo, Y ¿no? no había almacenes ninguno. La almendra lo que siempre ha sido un poquito más cara que la aceituna, ¿no? Pues sí. Para venderla y eso ha sido más cara. En aquellos tiempos las almendras y todas esas cosas eran muy baratos, todo. No como hoy, que hoy es todo muy caro. Y bueno, ese era uno de sus abuelos, se dedicaba a aquello, ¿no? Sí. Ese abuelo sabía leer y escribir y era una persona religiosa. Pues sí, una persona normal. Le contó su abuelo, llegó a conocerlo tiempo, estuvo tiempo conviviendo con él. Pues sí. Le llegó a contar desde cuándo llevaba trabajando, si empezó a trabajar de muy pequeño. Pues sí, de muy joven, él se dedicó a eso que le he dicho. Después en el pueblo, pues se dedicaban, iban las mujeres a Málaga, a las casas, no como hoy, iban, se traían las ropas, sacos de ropa, la lavaban allí en el pueblo y luego mi abuelo tenía 2 borricos y los llevaba cargados de sacos de ropa. Y la que la traía luego en Málaga se encargaba en recoger cada una su ropa, llevársela a las casas de los señoritos, que ahora hay muchas cosas, pero antes no Claro. había como ahora. Y antes, y por eso, por lavar un saco de ropa de Eso era muy barato, muy poca cosa, muy ¿no? poca cosa. ¿Eh? Y Y eso la lavaban en el río donde lavaban. supongo que también cuando lavaban aquella ropa de la familia pudiente, se puede decir, de Málaga, verían vestidos y cosas que no veían a lo mejor. No, ahí mayormente lo que venía eran ropas de cama y ropa mantelería y ropa sin interiores, pero vestidos y esas cosas no. No, las cosas más finas a lo mejor las lavaban. Lo lavarían
Era lo más grande, él sí lo traía. Y su abuelo entonces acarreaba eso desde Málaga ahí y Desde Málaga a Totalán. ¿Y qué lo llevaba? ¿En un carro? No, en 2 borricos. ¿Cuánto podía echar? Pues echaba en cada borrico, echaba 4 sacos. ¿De tiempo en llegar de Totalán a Málaga y luego subir otra vez para arriba? Pues salían por la mañana y volvían a la noche. Porque se entretenía en repartirlo, en lo que pasa, pues claro. Se entretiene. Y llegaban a la noche. ¿Y dónde se lavaba en Totalán? ¿Que había un río, una corriente de...? Un río con un agua muy clara y allí lavaban, hacían una poza y la llenaban de piedrecitas por todo alrededor y allí hacían las pozas y allí lavaban. Y allí se juntaban muchas mujeres, supongo. Allí se juntaban muchas mujeres. Su abuela supongo que a lo mejor también lavaba. Mi abuela, mi madre también lavó. Era algo habitual que las mujeres de allí del pueblo a lo mejor lavaran. Sí, allí había muchas mujeres lavando ropa de Málaga. Bueno, su abuela, ¿a qué se dedicó? ¿Qué hacía? ¿Las labores de la casa? Mi abuela de la casa. Que supongo que a lo mejor también tuvieron hijos. Mi abuela tuvo la tía Dolores 1, mi madre 2, la tía Ramona 3 y el tío Manuel 4 hijos. Para la época era una cosa ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco. Y 4 niños sacarlos para adelante era trabajoso, ¿no? Nada más que podía alguno trabajar, pues tenía que trabajar aunque fuera carreando botillos de agua. Algo había que hacer para echar una mano en la casa, ¿no? Claro. Y su madre, porque me interesa un poco saber también cuál era el ámbito de las mujeres en aquella época. Pues mira, mi madre también lavaba mucha ropa. Mi madre se dedicó estuvo mucho tiempo lavando ropa. Luego se dedicó a trabajar en la calle y así tiró su vida. Y así se pasó prácticamente toda su vida. O casi toda su vida de la tirada así. Ya. Era ganar un extra para lo que ganara su padre, ¿no? Porque realmente no se ganaría mucho dinero con aquello. Antes ganaban una miseria. Su madre a lo mejor no llegó a tener nunca un salario, ¿no? Por una paga al mes por... Mi madre tuvo ya mayor, pues vivían aquí en esta casa. Entonces esto lo vendieron y el dueño que lo vendió tenían en Torremolinos unos bloques y entonces la puso en una portería. Y ya de ahí para ahí ya siguió ella toda su vida en la portería. Ahora le preguntaré por su madre más. Su abuela me estaba diciendo que bueno, que estuvo atendiendo a su hijo. Mi abuela trabajaba en la casa. En la casa sobre todo. ¿Cómo era la casa de su abuelo? ¿La recuerda? Allí en Totalán, ¿cómo era? Pues mira, era una casita baja, una planta baja y arriba un dormitorio grande y ya está, esa era la casa. Esa era, ¿no? Y abajo estaba la hornilla y estaba un comedorcito. Y arriba un dormitorio. Un dormitorio que compartía el matrimonio y los niños, ¿no? Los niños. Que tenían 2 camas para... Había 2 camas, porque más no cabía. Había que apañarse, ¿no? Que dormí 3 o 4 en una cama. Que dormía uno para un lado, otro para otro. 2 para abajo y 2 para arriba. Claro, eso era muy habitual. Y los colchones eran Los colchones eran de sayo. De sayo, de lo de lo que sale del maíz de las panochas. Sí. Igual que los de ahora. Y supongo que no había ni tanta ropa de cama. Que ropa de cama había la mínima y ropa de vestirse la mínima. Y los dormitorios tendrían, no sé, cortina, había cortina. Entonces no se llevaba cortina. Antes no se llevaba nada de eso. ¿Había agua corriente en la casa de su abuelo? No, ¿recuerda? El agua había que traerla en cántaro. Y para el consumo diario, para beber y también para lavar los platos. Una cocina, además de lo que era... Una cocina que se guisaba con leña. Se guisaba con leña y tenía, ¿cómo era lo que me dijo que es donde se ponían las cosas para cocinarlas? Pues en un pollito que tenían 2 palanganitas para fregar los platos y ahí se fregaba y ahí se enjuagaba. ¿Había platos, vajilla como ahora o era...? No, vajilla no, unos pocos de platos. Y algunos vasos, ¿no? Y vasos y lo indispensable para guisar y para comer. ¿Cuál era, ya que tengo la oportunidad de entrevistar a una mujer, qué era lo que se cocinaba antiguamente para diario? Pues mira, antiguamente se hacían muchas comidas fuertes, se hacían muchas versas, se hacían muchos potajes, se hacían muchas cazuelas de patatas, de fideos,
muchas comidas que hoy se hacen menos. La berza, por ejemplo, es muy típica de ahí, de esa zona, La berza es muy típica, ¿sí? ¿Qué lleva una berza? Pues mira, una berza lleva habichuelas, lleva patatas, lleva calabaza, lleva calabacín, todo eso lleva una berza. O sea, eran... Y su poquito de tocino y su añejo. Y sobre todo mucha caloría para que el hombre que trabajaban... Como antes, ahora no se come, pero antes las comidas fuertes eran también para la noche. Porque yo me acuerdo que mi abuelo venía del campo y se comía su plato de berza y su plato de gazpacho. Para beber agua. Había refresco, ni había vino, a lo mejor de vez en cuando. Vino sí habría, pero que beber agua es lo que se bebía, claro, en las casas. Supongo que en la casa también en todas las casas había una alacena, ¿no? Una despensa donde se guardaba lo que pudiera conservarse, ¿no? Sí. Porque no había manera de conservar, no había frigoríficos, no había... Y además en esto se compraba lo diario y no había tantas cosas como hoy. Pues miren, en una despensa lo único que se podía conservar es tener azúcar, café, aceite, cosas de esas ahora, ni cosas de embutido, ni cosas de nada de eso, porque eso se compraba, si ponía una berza, compraba lo justo para poner la berza y ya está. Y no se podía tener mucho tiempo porque se ponía malo. Porque eso se ponía malo, no es como hoy. Por esa zona también, el café, por ejemplo, me interesa saber, ¿el café cómo se hacía? ¿Era café como el de ahora? No, se va, café no se utilizaba, se va. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo se hacía? Pues mira, igual que se hace el café, se ponía el agua en un cacillo, y cuando iba a hervir, pues se le echaba la malta y tenía allí un poquito hirviendo y se tapaba y ya está. O sea, que el café entró después, no fue... El café vino después, en aquella época no había café. Lo que había era... Y si había café sería en otro sitio. Pero no era habitual que hubiera en los pueblos, en las casas humildes y eso, no había café. No. Me ha dicho lo que comían al mediodía, lo que comía. ¿Qué podían comer en un día de fiesta, en un día de una celebración importante? ¿Cuáles eran las cosas que se comía, que se pillaban con ganas? Antes no había celebraciones así. Antes en una Pascua se comía carne, pero antes de Pascua a Pascua o de año a año. ¿Hacían matanzas en su casa? ¿Quién la hacía? En mi casa no. Eso era un día importante para las casas en las que se hacía, ¿no? Porque había comida para tiempo, ¿no? Pero ya ves, claro. Las matanzas mataban para todo el año. ¿En la casa de su abuelo había una corraleta con alguna...? No había, ¿no? No, porque mi abuela vivía en el centro del pueblo. Y no tenía espacio para aquello. Me estaba hablando de los abuelos por parte de su... madre. De su madre. ¿Y por parte de su padre los conoció? No sé nada de ellos, nada más que se murieron y no sé nada de ellos. ¿Su padre, por ejemplo, sabía leer y escribir? Mi padre, yo no conocía a mi padre se murió. Cuando usted era muy pequeña. Chica. ¿Murió de muerte...? De enfermo, me parece que fue, o algo de eso. ¿Y su madre? Mi madre estaba viva, mi madre está bien, ya murió, pero que ya estaba trabajando. ¿Perdió a su padre muy pequeña usted? Pues yo no llegué a conocerlo. O sea que ya nació usted y ya está su madre solamente. Sí. ¿Murió durante el embarazo de su madre? No sé, yo sé que murió, pero que yo no lo llegué a conocer. Murió mi padre, murió una tía mía también, una hermana de mi padre, me contaba mi abuela, porque fue cuando entraban en la familia, la tuberculosis, pues se murieron mi padre, mi tía y mis abuelos, ya no sé yo. Tuberculosis, ¿no? Entonces había muy pocos medios para combatir ese tipo de enfermedades, ¿no? Esa enfermedad, sabes tú, que antes no había medios para eso. Pasa como hoy con el cáncer. Y probablemente aquello, cuando acudía una familia, tocaba mucha gente de la familia y en el pueblo a lo mejor caían unos pocos. Y en el pueblo cayeron a lo mejor más personas por aquello, ¿no? Yo ya no sé. No lo sabe, pero vamos, en su familia fue En mi familia sí. Su padre y una tía. Y entonces su madre se tiene que hacer cargo de la familia. ¿Cuántos niños fueron? Mi madre
Bueno, mi madre se casó después y tuvo 7 hijos. Antes no había tenido con su... Nada más que yo. 7 hermanos, entonces, bueno, su padrastro, se puede decir, ¿a qué se dedicaba? Pues dedicaba a pescar. A pescar, era pescador. ¿Y qué era? Pescador de bajura, supongo, ¿no? Sí, de un barquillo chico. ¿Trabajaba como asalariado en un barco? No, trabajaba por la playa, por aquí, trabajaba con el barquillo y cogía pescado y lo vendía. ¿Era propio el barco? Sí, pero un barquillo chico, un bote de esos que hay que ramarlo para moverlo. Y supongo que le echaría una manilla a su hermano, a lo mejor, ¿no? Claro, mi hermano lo ayudaba. ¿Cómo era el oficio de pescador? ¿Cómo recuerda a su padrastro de buscarse la vida? ¿Salía muy temprano? Luego él también, después de esto, también era chofer y trabajaba también con un camión. Tendría que ayudarse algo, ¿no? Porque con el pescado a lo mejor solamente no... Con eso no había para nada. ¿Él salía diariamente a coger pescado o...? No, diariamente no, en vez en cuando. ¿Y qué pescado cogía por aquí? ¿Qué se pescaba? Por aquí mayormente lo que cogía eran besugos. Bueno, un pescado que se pagaría más o menos, ¿no? El besugo no es... Entonces... El besugo en aquel entonces algunas veces hasta lo repartía y si sacaba poco lo repartía y no lo cobraba. Sí, ¿no? Porque entonces tampoco el pescado valía tanto como ahora. No tenía tanta importancia como hoy. Boquerones, sardinas, ¿no? No, nada más ¿no? que eso. Los boquerón y la sardina, eso ya la tenían que coger con rey. Con rey. De eso. Y él cogía con unos anzuelos. Y luego dice que como chofer también trabajó... Sí, mucho tiempo. ¿Para una empresa de transporte o él tenía su propio...? No, él trabajaba con un hombre que tenía un camión y daba porte y esas cosas. Pero eso sería ya... Yo no. Eso sería ya años 50 o, sí, claro. O 60, ¿no? Porque antes no había vehículos, por aquí no se verían vehículos, ¿no? Por aquí muy poco, eso hace, ya no veas. Su padre me ha dicho, ¿sabía leer y escribir? Me ha dicho que no, ¿no? ¿Era una persona religiosa su padre? Pues sí, una persona normal. ¿Le contaron cuáles eran los juegos que tenían de pequeño? Entonces por aquella época no había muchos juegos que tuviera, porque los niños empezaban pronto. No, y que tú sabes que hay personas que les gustan contar cosas, pero hay otras personas que no son más parcas en palabras. No se dedican a contar cosas. Normalmente, de todas maneras, por lo que me estoy encontrando, no contaba. Los padres tampoco tenían mucha comunicación con los hijos, salvo para lo esencial de la vida. No, vamos, que no era como ponerse a contarle cosas y a esas cosas así. Y su padrastro tiene que tirar de la familia con lo que hacía del pescado y de los aportes. ¿Daba aportes por aquí cerca o también viajaba afuera? No, afuera no, iban por ahí, por Granada y por esos sitios de ahí. ¿Y qué hacían? ¿Llevaban mercancías de por aquí a Granada o de Granada la traían aquí? O... También muchas veces llevaban pescado. Su padrastro cobraba un salario de esta familia que tenía los camiones, le daban un... Hombre, tendría su sueldo. Le darían... Era más grande o más chico, pero tenía su sueldo. Pero entonces tampoco disfrutaban de vacaciones ni nada de eso. Cobraría a lo mejor a la semana o al mínimo. ¿Cómo era la casa de sus padres, la casa en la que usted se crió? Pues yo aquí me terminé de criar en esta casa. Porque me dijo que estuvo un tiempo en Totalán. Y luego nos vinimos a vivir. Y luego se vino aquí. En esta casa. En Totalán, con 8 años, le tocó pasar la guerra entonces allí, ¿no? Allí me tocó la guerra, que me acuerdo que... ¿Cómo recuerda el primer día, cómo recuerda la guerra, cuando le dijeron que había estallado la guerra? ¿Con quién Pues yo recuerdo cuando la guerra, que estaba yo acostada con el colorín. Y entonces me levantaron y nos íbamos debajo de los olivos a resguardarnos de los aviones. De las bombas, ¿no? Y a ver resguardo. Pero de eso es lo que yo te puedo contar, otra cosa porque no. Bombas cayeron allí en el pueblo. Yo de eso no recuerda nada. No recuerdo nada de eso. Tuvo que salir se fueron del pueblo huyendo. Nada más que esa noche nada más. Después ya seguimos allí. Siguieron en su casa. ¿Y la gente del pueblo, hubo gente que se fue del pueblo? Pues yo no recuerdo. Tampoco, ¿no? Fueron, no.
¿Hubo algún familiar que perdiera en la guerra? Pues familiar, sí, hubo un tío mío, el marido de una tía mía, que era carabinero, y lo mataron en la guerra, en la Roda. ¿Lo mataron? La guerra, porque estaban luchando en el frente. Era carabinero y estaban allí, lo destinaron allí, y en un tiroteo que hubo, pues lo mataron. Usted era muy pequeña, pero por esta zona pasaron mucha gente huyendo de Málaga. Por aquí, bueno, mucha. ¿Qué recuerda usted de aquello? Pues mucha gente por la carretera, mucha gente se fueron, se iban para ir para Almería, iban cargados de cosas. Me acuerdo también cuando explotó la Cansa en Málaga. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí, bueno, he escuchado hablar de aquello, pero eso fue después de la guerra, ¿no? Sí, explotó la Cansa también. Y después también pasaban los civiles a caballo vigilando. Sí, vigilando. A los chiquillos nos daba mucho susto de ver los civiles. Nada más que veíamos los civiles nos escondíamos. Porque eso no vea el susto que era. Allí en Totalán, por la zona de Totalán también, no sé si había gente fugitivo, gente escondida, no sé si sabría de aquello, de que había gente. Sí, no. De su familia, su padrastro, por ejemplo, tenía ideas políticas, tenía alguna significación de algún tipo en la guerra. Yo de esas cosas no. Y ustedes me dice que la familia se escondieron algunas noches allí en la. Una noche. Y luego volvieron a su casa. La casa y ya está. ¿Recuerda que le dijeran luego que allí en el pueblo habían matado gente o que habían? No, allí si han matado gente yo no recuerdo de eso. No sabe tampoco, porque ya se vino para acá y perdió un poco el contacto. Ya perdí el contacto y yo ya no sé si mataron gente o no. Por seguir recorriendo en el tiempo lo que a usted le pasó, luego se vinieron aquí a Torre Benagalbón, ¿no? ¿Y por qué bajaron de la sierra aquí a la costa? Pues bajamos porque mi padre estaba trabajando en Málaga y ya esto lo cogía más cerca y nos vinimos aquí a esta casa. A esta casa. Esta casa era de unos dueños que él le trabajaba. Ajá. Y ya nosotros seguimos aquí viviendo y esto ya lo tuvimos una pila de años. Después esto ya lo vendieron y como ya le he dicho, cuando lo vendieron, mi madre le dieron la portería en Torremolinos y ya nosotros hemos seguido aquí. ¿Cómo era esta casa cuando la compramos nosotros? ¿Cómo era esta casa cuando usted llegó aquí? ¿Cómo que...? Pues esta casa era distinta como está ahora. Pequeña, bueno, pues de aquí era igual. Después le hicimos nosotros la cocina, hicimos unas habitaciones arriba, la puerta, todas esas cosas. En esta zona, ¿la gente de qué vivía? Aquí, supongo que viviría un poco más de hermana, a lo mejor, ¿no? Aquí vivían la gente de la huerta. Y marineros también, o sea, pescadores también habría, ¿no? En el rincón de la Victoria sí había muchos. Aquí no tanto, ¿no? Aquí no tanto. ¿Recuerda, por ejemplo, que aquí se sacara el copo? Sí. Sí, ¿no? Sí. El copo era así muy grande, como un saco muy grande de espeso y ahí dentro venía el pescado. El pescado. ¿Y se sacaba mucho pescado? Sí, que sacaban pescado. Lo sacaban a la orilla y de ahí lo iban cogiendo en caja y lo iban echando. Y se lo llevaban. Y ya se lo llevaban para Málaga. Tiene recuerdos vagos de la guerra porque era muy pequeña, pero luego le han contado cosas, ¿no? Por ejemplo, el padre de su marido, el hombre estuvo a punto de que lo mataran. De que lo mataran. ¿Por qué? Lo mataron porque estaba enfermo y tenía un cáncer de garganta y no lo mataron porque al poco tiempo murió. Murió con 30 años. Pero fueron a matarlo, fueron a por él. Querían matarlo. ¿Y era porque era un hombre, tenía un cargo? Yo de eso no... El politiqueo de eso, pero yo de eso no le puedo... No sabes si era de uno o era de otro. Supongo que sería republicano, ¿no? De la época previa a la guerra. No sé, si mi hija sabe algo, yo no sé. Y yo de ese tema eso no. Se lo contó su marido, ¿no? Sí. ¿Su marido luego tuvo algún tipo de idea de algún tipo por seguir con la idea que tenía su padre? No. ¿Qué más recuerda de la guerra? También me han dicho que por aquí había un campamento de
Aquí mismo, aquí detrás de mi casa había una casa vacía grande y ahí estuvieron. Y ahora yo no sé si usted conoce lo de Gallardo. No lo conozco. No lo conoce. Bueno, por donde está ahora un polideportivo, sí, el polideportivo, ahí, lo conozco. Ahí también tenían otro destacamento puesto. Ahí estaban los oficiales. Había más soldados rasos y mando. Ahí estaban por todo eso. Y había muchos militares entonces. Sí que había. ¿Cuántos podía haber en un campamento? Yo no sé. No recuerda. Yo sé que había mucho. Y su abuela, por lo visto, le limpiaba la ropa. Mi abuela no, mi madre. Su madre le lavaba la. Mi madre trabajó mucho y trabajó también en el cuartel de la Guardia Civil. También estuvo mucho tiempo limpiándolo. Y a esos militares también los tuvo. Y a esos militares también le lavaba mucho la ropa. Pero esos militares tuvieron un tiempo durante la guerra solamente. Durante la guerra, después ya se fueron y cuando ya se apaciguó todo, pues ya se fueron y ya. Y usted no sabe de qué el destacamento de qué era, si era de un bando o de otro, ¿no? No sé. Los uniformes eran de estos gris, de gris, ¿no? Como era antes la ropa de los soldados. No, lo digo por saber si eran rojas, si era azul, rojas no eran como amarilla o color verde a lo mejor, ¿no? O gris o verde, ¿no? Y verdoso, una cosa así. Y tenía que lavar mucha ropa de muchos militares. Bueno, mucha de tono, de algunos. Si hubiera tenido que lavar de tono, vea. Aquí había una cantera también por aquí cerca, ¿no? Había una cantera que sacaban cantillos a la obra y estas cosas, que no como ahora, antes eran distintas. Venían los carros y se llevaban los cantillos para la obra. De barro colorado, de barro ¿no? amarillo. Y eso tenía mucho trajín, me refiero, daba mucho trabajo esa cantera. Pues en esa cantera había 3 personas nada más trabajando ahí. Y venía gente a comprar ladrillos Venía a comprar con los carros, venía y se lo llevaba. ¿De muchos sitios o de por aquí, de la comarca? Yo ya no le puedo decir si iba a otro sitio. Pero vaya, que vendían ladrillos y que salía allí producto. Sí, los cantillos eso lo vendían. Eso prácticamente era lo que había por aquí, campo, la cantera y el mar, ¿no? La huerta, que eran todas huertas. Y en la huerta había. En la huerta sembraban tomate, habichuelas, papas, de todas esas cosas. Cuando llegara la recolección se juntarían muchas personas, cogía, ¿no? Cuando la recolección con la cogía y la llevaban a Málaga, al mercado. A Mercamálaga, ¿no? Y había mucho producto aquí, se producía bien la tierra. Claro que se producía. Había agua y la tierra era buena y se producía bastante. ¿Qué es lo más difícil de sacar de la huerta, de recolectar? ¿Cuál es la tarea así más complicada? Pues más complicada. No era ninguna, porque el tomate no es complicado, la papa no es complicada, la habichuela tampoco, los pimientos tampoco. La patata sí que hay que arrancarla del suelo. Las patatas las rascaban y con esos palos como ha visto en la foto. Sí. Hoy no, hoy ya lo sacan con tractores. Y la saca una máquina. Y la siembran con tractores. Antes no, antes había que sembrar la mano y sacar la mano. ¿Y todas aquellas mercancías eran para el consumo doméstico? Eso lo llevaban al mercado. Lo llevaban al mercado. ¿Y quién lo llevaba? ¿La misma familia o la misma familia que tenían la huerta? Tenían carros y bestias. Y lo llevaban, ¿no? Lo llevaban. ¿Qué se pagaba más caro en aquella época? ¿Las patatas, el tomate, los pimientos? En aquella época se pagaba todo muy barato. Había mucho, era el campo lo que había, ¿no? El campo era lo que había y se pagaba muy barato. ¿En su casa, por ejemplo, esta de aquí, había gente que trabajaba la tierra o era la propia familia la que se encargaba de...? La familia nada más. La familia, Mi marido, ¿no? y los hermanos y esos son los que se dedicaban a la huerta. Y entonces había también un tipo de agricultor que era el arriero que muchas veces se encargaba de arar la tierra y de prepararla. ¿Aquí había gente que se dedicaba expresamente a eso? Es que aquí en todo el que tenía fincas tenía bestias y ellos mismos araban la huerta y ellos la arreglaban. No tenían que venir de por ahí ni nada. La bestia que era normalmente un mulo, ¿no? Un mulo. Tenían, en todas las casas había de 2 a 3 mulos
Y ellos arreglaban la huerta y luego tenían los mulos para sacar. Había un pozo, no sé si tú has escuchado decir una noria, Sí. sacaban el agua, dando vuelta al mulo, sacaban el agua para llenar una alberca y de ahí regaban. En las casas, por ejemplo, en esta casa cuando usted se vino de Totalán, ¿había cuarto de baño, retrete? Eso vino después. Después. Había supongo, una parte de atrás de la casa, ¿no? Sí, un patio. ¿Y la higiene de lavarse y de...? Eso en un lebrillo grande o en un baño, pues calentábamos el agua y así nos lavábamos. Se lavaban tampoco todos los días, ¿no? Supongo, ¿no? Cada 2 o 3 días. Cada 2 o 3 días tocaba. Y... ¿cuál era el lugar de la mujer en la casa? Ya me ha contado algo, pero para una mujer mozuela como usted podía ser con 13, 14 años, ¿hasta dónde se le dejaba salir? Me refiero a qué oportunidades tenía de salir de la casa, darse un paseo, ¿cuándo tenían un rato libre? Pues con esa edad estaba yo ya trabajando y no tenía rato libre, lo que tenía era trabajo. ¿Y no tenía un día a la semana de...? Es que aquí antes se salía muy poco, a lo mejor si hacían una feria, se iba, pero esa era la salida. ¿Y la feria aquí, la feria que era? La de Rincón, supongo, ¿no? Hacían en el Rincón y en Benagarbón. Y en Benagarbón. Benagarbón, pueblo. Esta zona también ha sido zona de verdiales, ¿no? No, esta no, arriba, ¿no? Eso ha sido en Moclineo. Y en Totalán también habría a lo mejor... De Totalán no me acuerdo yo. De Moclineo sí me acuerdo porque ya era yo más mayor y me acuerdo. ¿Cómo eran las bandas de verdiales antiguamente? ¿Llegó a saber usted, por ejemplo, bailar verdiales o nunca tuvo contacto así muy...? Yo no. Eso antes no era tan... Eso ahora se ha puesto muy famoso, pero antes eso era... Estaba muy perdido. Estaba muy perdido. No había mucha gente que... Como todas las cosas. Hoy está todas esas cosas más modernas y hay muchos sitios. Mucha escuela para que se aprenda. Muchas cosas que antes no había nada de eso. Pero lo recuerda que cuando llegaba una fiesta por esa parte había verdiales, ¿no? Pues yo no recuerdo de haberlo visto. En la feria yo lo he escuchado, pero de verlo no. En la primera feria que usted fue de Rincón de la Victoria, ¿qué había en una feria de entonces que serían muy diferentes de las de hoy, claro? Muy pocas cosas había. Unos cacharritos para los chiquillos y 4 puestecillos y ya está, otras cosas no había. Y una mujer, como le estaba preguntando antes, cuando salía, porque en algún momento, pues eso, un domingo o algo, a lo mejor podía salir a dar un paseo, porque también a su marido lo conocería. Sí, salíamos a lo mejor unas pocas de amigas, nos juntábamos e íbamos al cine. ¿A dónde estaba el cine? En el Rincón. ¿Cómo era el cine? El cine era un salón muy grandísimo, no como hoy, con sillas y la pantalla en todo lo hondo del salón y eso era el cine. ¿Y dónde estaba? ¿En el Rincón de la Victoria? ¿Dónde? Pues el cine estaba en el Rincón de la... a donde están lo de los médicos, pues por esa calle estaba el cine, que me parece que todavía existe la casa allí. La casa donde era una casa normal, era ¿no? Una casa normal, pero era muy grande, un salón muy grande. Y al fondo había que... al fondo estaban las pantallas estas que pone y sillas, y no había otra cosa. Tenía la oportunidad de salir muy de vez en cuando. Sí, muy en tarde. Y cuando, por ejemplo, conocían a un... Sí. ¿O cómo conoció usted a su marido? ¿Cómo mi marido lo conocí yo, pues mi marido, yo vivía aquí, él también vivía cerca, y venía aquí a mi casa, yo me sentaba en una silla, en otra, y hablábamos, y eso era la novelería de antes. Hablar y ya está. Y a lo mejor con la madre o el padre delante. La madre enfrente guardando. Igual que ahora. Me casé con 26 años y me eché novio con 15 años. ¿Se veían un par de días a la semana o 3 o todos los días? Nos veíamos casi todos los días porque mi marido vivía cerca y yo aquí nos veíamos casi todos los días. ¿Y él que se dedicaba también al campo? Al campo. Al campo, ¿no? Me estaba también contando cómo era esta casa, que me había dicho que ya era un poquito más grande que la de Totalán, ¿no? Sí, esta casa era grande. Esta casa tenía el salón
tenía 2 dormitorios, tenía un patio, que en el patio hicimos nosotros la cocina. ¿El acceso a la sanidad, a los médicos, aquí había algún médico en esta zona? Cuando se ponían malos, ¿dónde iban? Al Palo, que era donde estaba Al Palo, había que... el centro de salud. Por aquí no había médicos ninguno. Pero eso estamos hablando de los años 30, 40, o sea, 40 más bien, 50... Sí, en aquella época. Entonces se tenía que poner uno muy malo para... Hombre, muy malo, pues yo qué sé, pues según. El que estaba muy malo lo llevaría al palo y el que no lo llevaría... No, lo que quiero decir que no estaba muy a mano el médico. No, que... muy a mano no. Que se... En el rincón había un hombre que se dedicaba, que era casi como un médico, y se dedicaba también a visitar a muchas personas, y eso era lo que había. ¿Qué valores le inculcaban a ustedes sus padres en cuanto a cómo había que ser en la vida, cómo había que comportarse? Hombre, pues comportarse bien y hacerle caso a las personas y ya está. Lo que también pienso, o es lo que yo he escuchado de las mujeres, que se les hacía mucho hincapié también en que tuvieran mucho cuidado, que se hicieran respetar, ¿no? Y que fueran de alguna manera recatadas, ¿no? Que no... Sí, que no fuera como hoy. Entonces la mujer no estaba tan de eso como ahora. Claro. Tan suelta, estaba más recogida. Claro. Y tenían que rendir más cuentas en la casa, ¿no? Tampoco saldría usted tanto como su hermano. Los hermanos a lo mejor tenían más libertad, ¿no? Mis hermanos salían poco, en aquella época se salía poco, porque como no había dinero para salir a ningún lado, claro, pues no se salía. Supongo que cuando terminaran de trabajar y todo eso, el ratillo que echaban, lo echaban aquí en la... El ratillo que echaban cuando iban a jugar y eso era lo que hacían. ¿A qué jugaba usted de pequeña? Yo de pequeña, pues sí, mira, yo jugaba a las casitas, jugaba con otras niñas a saltar, a cosas de esas. Saltar a la comba, jugar a las ruedas. ¿Muñecas tuvo usted? Muñecas tuve yo muy pocas muñecas. Entonces no era normal. No era como y ahora. Muñecas supongo que de trapo, ¿no? No, yo no tenía muñeca. Mi época nació de muñeca. No, me estaba contando un poco. ¿También llegó a ir al colegio? ¿A dónde estaba aquí el colegio? Pues el colegio estaba donde estaba hoy el Mercadona. Sí. Pues por esa zona. Aquí cerquita, relativamente. Sí. ¿Y cómo era? Pero antes de ir al colegio, ¿tú sabes dónde tenía que ir yo? ¿Tú conoces la Cala del Morán? Pues ahí tenía que ir yo antes por el pan. Pues me tenía que levantar, me iba con una mujer mayor y nos íbamos a las 6 de la mañana, nos íbamos porque había que ponerse en cola, porque esto era cuando la época de la guerra, había que ponerse en cola para coger pan. El racionamiento, ¿no? Que era racionado. Y luego venía y iba un ratito al colegio. En el colegio estuve yendo por unos 2 años, estaría yendo. 2 años, ¿no? Sí. ¿Y cómo era el colegio? ¿Cómo recuerda que...? Pues el colegio... Que era una casa normal. Era una casa normal. Y ¿Cuántos niños podía haber allí? pues allí había por lo menos 40 niños. O sea que había niños y niñas. Sí, todos revueltos. Revueltos, ¿no? ¿Y de diferentes edades? Pero casi todas con la misma edad. ¿Era un colegio público o era un colegio público? Público, ¿no? Sí. No, era para todo el mundo, Para ¿no? todo el mundo. ¿Y era religioso? ¿Era de...? Hombre, también enseñaban algo de religión. No, pero lo que quiero decir, no lo llevaban monjas ni curas, No, lo llevaba una maestra particular. Una maestra particular, puesta por el gobierno, el ayuntamiento, o quien fuera. No sé, por el gobierno, yo no sé, yo sé que era una maestra. Y tenía, como me dice, tenían que rezar. Sí, claro, rezaban. ¿Qué rezaban? ¿Por la mañana, por el mediodía o cómo? Y hicimos la comunión también en el colegio. Nos fuimos vestidas de comunión hasta el rincón. No de comunión como hoy, con un vestido normal. Y luego en una casa muy grande que había ahí hizo la maestra y las más mayores, hicieron chocolate y eso fue la comunión. Eso era la comunión, no había tampoco para mucho más. Ya ves. Cada uno tuvo que llevar su plato y su taza. ¿Usted cómo conoció a su marido? Porque vivía por aquí cerca. Mi marido lo conocí yo, mi marido vivía muy cerca de mí. Aquí en esta puerta mía, entonces en la época que yo estaba ya casada y todo, pues ahí se remontaban muchos muchachos
y hablaban, igual que cuando se juntan, unos salieron con novio y otros salieron sin novio, pero ahí echaba y se sentaba y hablaban y salían por ahí como normal. Pero yo otra cosa no. Estaba también preguntándole por los valores que tenían antes los hijos que habían recibido de sus padres. Supongo que valores como el orden, la disciplina, había que ser disciplinado a la hora de llegar a una hora, ¿no? Claro, normal. Eso era algo cotidiano, el ser respetuoso es que, mira, con ellos. Antes, en la época mía, no se salía para venir, tienes que venir a tal hora, es que no se salía. No se salía, estaban por aquí cerca, pero no, como hoy que vienen a las 2, a las 5, eso antes aquí en eso no se estilaba. ¿El tratamiento con sus padres que era de usted? No. Pero era muy habitual que la gente Sí, le no, hablara. había muchas personas que le hablaban de usted. Pero en su caso le habló. En mi casa no. ¿Eso suponía que tenía más confianza con sus padres? ¿Le podía contar cosas que le pasaran? O tendría más confianza. En casa de mi marido sí se hablaban de usted. Casi todas las casas de por aquí le hablaban de usted a los padres. Me estaba contando que fue muy poco tiempo al colegio porque entre otras cosas tuvo que empezar a trabajar pronto. En el colegio estuvo 2 años. Me estaba contando que había unos 40 niños en aquella clase y que aprendió a leer y a escribir, supongo. A leer y a escribir 4 reglas. Y un poco de cuentas, muy poco. De Ya cuentas. está. Y eso, las 4 reglas, ¿no? Y luego ya nunca más volvió a ir al colegio. Ya como iba a decir, ya cada vez iba más mayor y lo que era nada más trabajar. ¿En qué se puso a trabajar, Ana? ¿En qué empezó a trabajar? Pues mira, yo empecé a trabajar en la huerta, cogiendo patatas, cogiendo tomate, arrancando hierba, lo que daba la huerta. ¿Y eso? Pues me fui a trabajar a una casa, que estuve unos pocos de años en la misma casa. Y así. Y así fue mi juventud. Y su madre se fue a una portería a Torremolinos, ¿no? Señor. ¿Eso le hizo cambiar de domicilio? ¿Se fueron a Torremolinos? No, yo no. Cuando mi madre se fue a Torremolinos, yo ya estaba casada. Vivía yo en otra casa. Entonces, como el dueño vendía esto, pues mi marido, que para descanse, lo compró. Ah. Y ya nos vinimos aquí a esta casa mía, Se vino a la casa que había sido de su... que había vivido yo toda mi vida. Y aquí voy viviendo ya. Ya el Y el usted remate de vida. usted puso una tiendecita Puse también. una tiendecita, puse una tienda, mi marido ya ve que empezó con una moto a traer cosas, después ya juntamos algún dinerillo y se compró una furgoneta. En la tienda, ¿qué había de principio? ¿Qué vendía usted En al la principio de tienda abrirla? de principio vendíamos arroz, azúcar, cosas Del consumo diario. del consumo diario. Luego ya después montamos una tienda, que en este salón la pusimos la tienda, ya pusimos una tienda de todo. Eso estamos hablando de los años 40, 50. Sí, de esos años. Era la primera tienda a lo mejor que había por aquí, ¿no? No, antes hubo una de bebida, de todo lo que había en una tienda. Antes se vendía granelo, garbanzo, la lenteja, la habichuela, todo eso lo traían por saquitos y se vendían todo eso pesado, Al peso, ¿no? al peso. Yo he escuchado... Vendía chacina, vendía, ya compramos un congelador y vendía pollos también, vendía de todo, Eso ya más adelante, años... ya más adelante. Todo aquel tiempo, aquí lo que había era casa de gente que trabajaba... Gente que trabajaba, nosotros le dábamos de comer mucha gente de la huerta y cuando hacían la recolecta, pues nos pagaban. Entonces pagaban, o sea que se dejaba mucho fiado, ¿no? Mucho. Y tengo dejado. Y tiene todavía. Sebastián, Y tengo dejado ya lo que no, ya ve, ya va, ya lo que no cobra ya no lo cobro. Y Ya habrá va para mi marido, para 27 años muerto. Y supongo que habrá visto también esto crecer muchísimo y entrar el turismo, ¿no? Bueno, esto era 3 casas y media. Esto era todo lo que usted ve por ahí, todo esto era huerta. Por aquí, por allí, por este lado, todo esto era todo campo. ¿Y cuáles fueron? Campo. ¿Cuándo empezó a ver aquí que entraron turistas? Gente que venía aquí a pasar el verano y... Ay, yo no me acuerdo. Hace ya muchos años, hace ya ¿no? muchos años, sí. Y chiringuitos y eso había... De eso no había en la playa.
Lo que había, que era a lo mejor lo En primero la- que hubo, merendero y... En la playa no había de nada. Esto lo pusieron ya cuando ya empezaron a venir los gente de por ahí y esto, pero antes en la playa no había nada. La playa era un sitio de recreo, de... En la antiguo- playa íbamos a bañarnos y listo, igual que van hoy, Claro. y ya está. Antiguamente se bañarían de otra manera que hoy. Ya ves, con un vestido. Se bañaban vestidas también, ¿no? La moral entonces era así, de aquella manera, ¿no? Así, así. ¿Aquí había iglesia por aquí cerca? Por aquí cerca donde había una capilla donde le he dicho del colegio, ahí había una capilla. Aquí cuando se iba a misa, ¿se iba a ir o se tenía que ir a Rincón? A Rincón. A Rincón. ¿Tenía mucha presencia aquí los curas? O sea, venían por aquí... No, Y la gente a lo mejor por la distancia tampoco iba mucho a la por iglesia, la ¿no? distancia pues no iba mucho. Luego sí vino aquí una congregación Aquí de... vino Y ya se instaló cuando- aquí, ¿no? Cuando ya empezó esto se vinieron unas monjas del palo y levantaron donde les he dicho la cantera, pues eso lo murieron todo y ahí hay un colegio enorme. ¿Eso en qué año fue? ¿Los 60? O por ahí sería. Yo es que no me acuerdo, pero Ahí se vinieron unas monjas y ahí se montaron... vinieron unas monjas y ahí hicieron ese colegio, que no vea el colegio que hay ahí. Que ahí había niños internos... Había muchos niños internos, venían muchos niños de Chorro, de las Mojías, no vea lo de niños que venían aquí y los de bocadillos que vendíamos nosotros en la tienda para los niños. Para los ¿sabes? niños, ¿no? Más. Sí. Los lunes eso era un disparate. Venían de toda España a lo mejor De ahí, ¿no? toda esa parte de ahí venían más niños y de la parte de la Viñuela, de Vélez, de todos esos sitios. Estaba contando que luego trabajó en una casa sirviendo. En la casa sirviendo, ¿qué trabajo tenía que hacer? El que me ha contado antes que hacía, por ejemplo, su... En una casa Todo, ¿no? fregar, planchar, lavar, todas esas cosas de la casa. Quizás algunas ¿Y veces. dónde era? también ¿Aquí o en Rincón o en En Málaga? el rincón. La trataron bien siempre, trabajó... Le pagaban a la semana, al mes, Al mes. y estaba más o menos pagado eso. Estaba un poco pagado. Era algo que no le servía Yo no tampoco. me acuerdo ya, pero 10 euros, 12 euros me parece que era. Eso era poca cosa. Poca cosa. ¿Recuerda que en su casa hubiera radio de pequeña? No, ¿no? El divertimento que tenía era alguna vez que iba al cine Ya está. y poco más. Eso era. Y cuando empezó a trabajar y todavía no estaba en su casa, aportaba dinero a la economía familiar. Sí. ¿Y la familia le daba a usted algo para sus gastos o cómo? Hombre, siempre me quedaba con algo. Siempre algo para su Había que- gastillo, ¿no? Había que ayudar. Entonces era muy típico también que las mujeres aprendieran a coser, a bordar. Bueno, yo me hice mi ajuar, bordado y marcado. No como hoy la gente no cose. Marcaba la mantelería y la sábana la bordaba. Marcado es que le ponían las iniciales de... No, cenefa. ¿Y qué podía llevar un ajuar de antes con el que se casaba una Una muchacha? de antes, pues mira, llevaban, por ejemplo, una media docena de sábanas, llevaban 3 o 4 mantelerías, llevaban ropa interior, cosas de ese. Eso llegaba a exponerse en algunas casas, ¿no? Se Yo llegaba... la tuve puesta. La tuvo expuesta, ¿no? Para que la viera la gente, ¿no? Venía la gente a verla y lo más que cogía eran 2 pesetas de entonces. La venían las muchachas, porque todo lo que venía eran las muchachas a ver la ropa, y me daban 2 pesetas, un duro. Así eran los regalos, Sí, ¿no? un duro de antes. Y luego cuando se casó también hizo... ¿La boda cómo fue? ¿Fue bien? La boda fue aquí en la casa. Normalita, hicieron una fiesta aquí. Unas tapitas y ya está. Ni viaje de novio ni nada de eso había entonces. Viaje de novio no. No, entonces no había viaje de novio.